Soy el doctor Hugo Castro, oncólogo médico del Grupo Ángeles y profesor de oncología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta plática va a cubrir el cáncer de pulmón de células pequeñas refractario a la terapia inicial o bien que se presenta como enfermedad avanzada. Los objetivos de la plática son revisar el papel principal de la quimio y de la inmunoterapia en pacientes con recaída o enfermedad avanzada y buscar resultados de tratamientos moleculares. El cáncer de pulmón de células pequeñas recurrente o en etapa avanzada es una enfermedad incurable. Desafortunadamente, más del 90% de las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas tienen recurrencia después de su tratamiento inicial. Esto incluye una etapa limitada en la que entre el 70 y el 75% de las personas recaerá y una etapa extensa en la que casi todos los pacientes recaen a lo largo de su evolución. Las tasas de respuesta a las terapias posteriores son bajas y la mediana de supervivencia con quimioterapia de segunda línea es aproximadamente de 6 meses. El cerebro es un sitio común de metástasis en cáncer de pulmón de células pequeñas y las opciones de tratamiento incluyen inmunoterapia más quimioterapia, quimioterapia combinada, radioterapia torácica y craneal profiláctica en pacientes que responden al tratamiento inicial. Nuestra pregunta previa a la plática es sobre un paciente masculino de 61 años que consulta por dolor de espalda y fatiga. Hace 4 meses, el paciente completó el tratamiento con cisplatino a topósito y radioterapia concurrente por cáncer de células pequeñas en etapa limitada. Luego obtuvo radiación craneal profiláctica. Después del tratamiento, su tomografía mostró una respuesta completa, pero a pesar de sus síntomas actuales, continúa sintiéndose relativamente bien y trabaja a tiempo completo. Las exploraciones radiológicas muestran ganglios linfáticos supraclavicular de 2 centímetros, metástasis hepáticas y lesiones óseas líticas. La biopsia Trucut del hígado reportó recurrencia de carcinoma de células pequeñas. Sus laboratorios están en límites normales excepto por la fosfatasa alcalina levemente elevada. Sus resonancias magnética cerebral no muestra enfermedad metastásica. Su dolor ha sido bien controlado con oxicodona. En este contexto, ¿cuál es la mejor conducta? Radioterapia a la columna vertebral, quimioterapia con inmunoterapia, carboplatino, irinotecan, topotecan, doxorubicina, ciclofosfamida y vincristina o cuidados paliativos. A esta pregunta volveremos más tarde. ¿Qué alternativas tenemos? Los regímenes basados en cisplatino o carboplatino e irinotecan son las alternativas más comúnmente utilizadas. Ahora decimos que el carboplatino es el medicamento preferido. Con este tratamiento sabemos que hay una mejora en la supervivencia global antes de que se utilizara la quimioterapia para esta enfermedad. La supervivencia era muy corta, de 1 a 2 meses. En las personas que reciben quimioterapia basada en cisplatino, la mediana de supervivencia se prolonga hasta 9 o 10 meses, que es poco, pero es una mejora significativa a la que teníamos antes. Hay un número de nuevos regímenes de quimioterapia que han sido explorados principalmente en estudios fase 2. Y vemos en esta diapositiva una variedad de combinaciones de 2 y 3 medicamentos de quimioterapia, todos los cuales producen tasas de respuesta más o menos parecida que lo alcanzado con la combinación de cisplatino etopósido, y en realidad hay respuestas completas del 10 al 20% en todos los pacientes. Y en esta diapositiva les muestro los esquemas utilizados en pacientes con recurrencia del tumor que progresaron a platino y etopósido. Los más interesantes son el irinotecan y estas dos, el Robatey y la anrubicina, que no vinieron por nuestro país, por nuestros rumbos. Por tanto, se ha evaluado muchas estrategias en la quimioterapia en cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa avanzada y ninguna de ellas ha demostrado una mejora consistente en los resultados. Y muchas de ellas han demostrado toxicidad excesiva. Por lo tanto, los regímenes alternos, la terapia de mantenimiento, la intensificación de la dosis o la combinación de 3 medicamentos, así como la terapia de consolidación y las dosis densas de quimioterapia,
no han demostrado ser beneficiosas. Es decir, que ya se ha intentado con todas las combinaciones y estrategias de quimioterapia y no hemos logrado mejorar. Así que era tiempo que la inmunoterapia empezara a jugar en este escenario. Y esos fueron los razonamientos. El cáncer de pulmón de células pequeñas avanzados. El IMpower 133 evaluó la eficacia y seguridad de atezo, lisumab en combinación con carboplatino y etopósido en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, con base en que han habido pocos avances en primera línea en los pasados 20 años, que el estándar sigue siendo cisplatino con etopósido y que los resultados son pobres con una media de supervivencia global de 10 meses. La inmunoterapia ha mostrado actividad clínica en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas refractario metastásico y nivolumab en monoterapia ha sido aprobado como tercera línea en cáncer de pulmón de células pequeñas. Y hay datos preclínicos que sugieren la sinergia entre los anti-PDL1 y la quimioterapia. Ese fue el diseño del IMpower 133. Fue un estudio de primera línea de atezolizumab placebo más carboplatino etopósido en cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa avanzada. Aquí, como podemos ver, fueron 403 pacientes. Al grupo 1 se les agregó atezolizumab con mantenimiento después de 4 ciclos y al grupo 2 usaron carboplatino etopósido más placebo y continuaron de mantenimiento con placebo. Aquí el tratamiento se dio hasta progresión o pérdida de beneficio clínico. Los objetivos primarios fueron la PFS y la supervivencia global. Con una mediana de seguimiento de 22 meses, la mediana de sobrevida global fue de 12 meses en el grupo de atezolizumab y 10.3 meses en el grupo de placebo, que fue estadísticamente significativo. La mediana de sobrevida libre de progresión fue de 5.2 meses en el grupo de atezo y 4.3 meses en el grupo placebo, que fue estadísticamente significativo también. La conclusión de este estudio fue que la inmunoterapia prolonga de manera significativa la supervivencia global y la supervivencia libre. La tasa de efectos tóxicos fue similar en ambos grupos, con los efectos adversos conocidos de los agentes individuales. Se presentaron efectos adversos de grado 3 o 4 en el 56% de los pacientes tratados con atezolizumab y en el 56.1% de los pacientes tratados con el placebo. La conclusión es que atezolizumab, carbo y etopósido es un nuevo estándar de tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células pequeñas. Este es otro estudio que evalúa el uso de inmunoterapia. En este contexto es el estudio Caspian, que fue un estudio fase 3 aleatorizado, donde los pacientes se asignaron para recibir quimioterapia en combinación o bien combinado con durvalumab, un inhibidor de PDL1, y bien otro grupo recibió durvalumab con tremelimumab, que es un anti-CTLA4. En los grupos de inmunoterapia, los pacientes recibieron mantenimiento con durvalumab cada 4 semanas hasta que se presentó progresión. El objetivo primario era la supervivencia global y los objetivos secundarios, la sobrevida libre de progresión, las tasas de respuesta, la seguridad y la tolerabilidad. La mediana de supervivencia fue de 12.9 meses en el grupo que utilizó durvalumab y de 10.5 meses en el grupo de quimioterapia sola. En ese contexto, el agregar tremelimumab no ocasionó ningún beneficio, ¿verdad? Y por lo tanto no se aconseja, además de usar el durvalumab. La tasa de efectos tóxicos fue similar en ambos grupos, en concordancia con los efectos adversos conocidos por cada agente. Se presentaron efectos de grado 3 o 4 en el 62% de los pacientes en ambos grupos de estudio. Tampoco hubo beneficio, como habíamos mencionado, en agregar el anti-CTLA4 al durvalumab, y los efectos tóxicos fueron los mismos que ya se conocen.
Se sugiere también que durvalumab con platino y etoposide puede considerarse como un régimen estándar de tratamiento. Mencioné anteriormente que alrededor del 60% de los pacientes con tumores de células pequeñas desarrollan metástasis cerebrales. ¿Podemos hacer algo para intentar evitar o bajar esa tasa? Este metaanálisis hecho hace varios años demostró una mejora significativa en la supervivencia de los pacientes sometidos a radioterapia craneal profiláctica después del tratamiento inicial para el cáncer de pulmón de células pequeñas. Pero el metaanálisis incluyó a una gran mayoría de pacientes en etapas tempranas. Por lo tanto, la cuestión de si estos datos son los mismos que se producen en etapas avanzadas es todavía una pregunta que hay que responder. Como pueden ver, en etapa avanzada solo se produce un 1.4% de beneficio de supervivencia global a un año. En este contexto se publicaron los datos de el EORTC, que llevó a cabo un estudio en el que se incluyeron pacientes con enfermedad avanzada que recibieron quimioterapia de primera línea. Si tenían alguna respuesta al tratamiento, entonces fueron aleatorizados para recibir radioterapia craneal profiláctica con una variedad de diferentes dosis y regímenes permitidos o bien vigilancia. Ahora, lo más importante de este estudio es que no requirieron imágenes cerebrales antes de esta aleatorización. Es posible que algunas de las personas que recibieron radioterapia en realidad no fuera profiláctica, sino que terapéutica, porque ya tenían metástasis cerebrales, y al contrario es posible que algunas personas con metástasis cerebrales no recibieran radioterapia apropiada en el grupo control. Los resultados de este estudio demostraron una disminución significativa en el riesgo de metástasis cerebrales con radioterapia profiláctica, lo cual no es inesperado, y una mejora en la sobrevida global y en la sobrevida libre de progresión de alrededor del 14% en la supervivencia a un año. Esto no mejora la tasa de curación, pero claramente está ayudando a prolongar la supervivencia en algunos grupos de pacientes con esta enfermedad. En Japón también se hizo este estudio que analizó la radiación profiláctica craneal en personas con cáncer de pulmón de células pequeñas. Tomaron a personas con cáncer extenso que habían recibido terapia con 2 medicamentos basados en cisplatino. En personas que tuvieron alguna respuesta al tratamiento y que se demostró que no tenían metástasis cerebrales mediante resonancia magnética, fueron aleatorizados para recibir radioterapia profiláctica en un esquema estandarizado de 25 grays en 10 fracciones o solo vigilancia. Es importante destacar que en este estudio todos los pacientes fueron seguidos con una resonancia con el fin de tratar de identificar metástasis cerebrales asintomáticas en una etapa en la que pueden ser tratados sin una morbilidad excesiva para el paciente. En este ensayo no se logró obtener una mejoría en la supervivencia con radioterapia profiláctica. De hecho, las curvas de supervivencia tendían a favorecer a la observación. Del mismo modo, no hubo ninguna diferencia en la supervivencia libre de progresión. Por tanto, ahora tenemos dos ensayos con resultados muy diferentes, uno de los cuales demostró un beneficio significativo para la radioterapia profiláctica y otro que no lo hizo. La diferencia puede ser explicada en que en el estudio del EORTC no se requerían imágenes cerebrales. Hubo una variedad de regímenes diferentes. Ambos ensayos no definieron claramente lo que significaba cualquier respuesta. Y lo más importante, creo, es que el ensayo japonés hicieron una vigilancia muy intensiva de resonancia magnética cerebral a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. Lo que esto hace es ayudar a identificar a las personas antes de que sean sintomáticas sus metástasis cerebrales para que puedan ser tratados de una manera más agresiva con radiación terapéutica. Pero aparte de radiar el cerebro,
Otra estrategia que se ha explorado es la radioterapia de consolidación al tórax con el fin de disminuir la morbilidad de tener recurrencia dentro del tórax después de la terapia inicial. Este estudio publicado por el Dr. Slotman analizó pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en etapas avanzadas que habían respondido a la quimioterapia inicial basada en platinos, que no tenían metástasis cerebrales y tenían un estado de rendimiento relativamente bueno, que luego fueron aleatorizados para recibir radiación torácica o solo a cráneo. La radiación al tórax fue de naturaleza paliativa, con 30 grays en 10 fracciones, con el objetivo de comenzar dentro de las 6 semanas posterior al tratamiento inicial de la quimioterapia. El objetivo primario fue la supervivencia al año. El objetivo principal no se alcanzó al año, aunque hubo una tendencia, pero a los 2 años hubo una mejora significativa en la supervivencia con radioterapia al tórax. Esos son datos interesantes. Entonces, en resumen, ¿cuál podría ser nuestro enfoque estándar ahora que las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas llegan a etapas avanzadas? La quimioterapia junto a la inmunoterapia, la base del tratamiento con carboplatino, etopósido por 4 ciclos. Después de eso podemos mantener la resonancia magnética nuclear vigilando el cerebro o radioterapia profiláctica. Aunque ahora yo estoy a favor de la vigilancia al cerebro por resonancia magnética. Solo estamos tratando a aquellos pacientes que requieren tratamiento. Es importante destacar que la mayoría de los pacientes requerirán radiación cerebral en algún momento para recurrencias cerebrales y podemos considerar la radiación torácica con el fin de tratar de disminuir la morbilidad de las recurrencias intratorácicas tales como dificultad para respirar, tos y disnea. ¿Qué esperamos? Tratándolos así, esperamos altas tasas de respuesta. El cáncer de pulmón de células pequeñas es una enfermedad muy sensible a la quimioterapia con respuestas del rango del 50 al 70%. Esperamos también respuestas completas en aproximadamente el 10% de las personas, pero estas respuestas no son duraderas. Las personas con inmunoterapia alcanzan una supervivencia a 12 meses y los tratados con quimioterapia tienen una supervivencia de 10. Y es muy raro un paciente que sobreviva más de 5 años. Ahora volvemos a nuestra pregunta inicial. Un paciente que es conocido por un cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa limitada regresa con metástasis hepáticas y óseas y supraclaviculares con ECOG de 1, buenos valores de laboratorio sin metástasis cerebral. ¿Cuál sería el mejor abordaje? Radioterapia torácica seguida de quimioterapia, quimioterapia más inmunoterapia más radioterapia al tórax y de respuesta, carboplatino de etopósido más inmunoterapia, también el etopósido oral y cuidados paliativos. La respuesta sería carboplatino, etopósido más inmunoterapia más radioterapia al tórax y de respuesta. No utilizamos un enfoque de quimioterapia de inducción ya que no hay evidencia que mejore a los pacientes y sí hay mucha toxicidad. Los cuidados paliativos no son apropiados porque las posibilidades de mejorar su calidad de vida son buenas por el eco que tiene el paciente. Los mensajes para recordar es que la enfermedad extensa es incurable. El objetivo del tratamiento es la paliación y por lo tanto utilizamos la combinación de quimio e inmunoterapia que tiene una alta tasa de respuesta y que mejora la supervivencia. La radioterapia profiláctica cráneo sigue siendo controvertida y por la evidencia que revisamos hoy, estoy a favor de la vigilancia con resonancia magnética continua. La radiación del tórax puede mejorar la supervivencia y puede mejorar la morbilidad de las recurrencias después de la quimioterapia. Como siempre, soy el Dr. Hugo Castro y nos vemos pronto.